En este día tan especial, Dios bendiga tu salida, tu entrada. Dios multiplique tus fuerzas. Dios te dé nuevas fuerzas físicas como también fuerzas espirituales. Quiero compartirte esta reflexión de esta mañana para tu vida y para mi vida. Nos dice esta reflexión: confía en la promesa de Dios, no en tus problemas. Confía en la gran promesa de Dios que está plasmado en la Biblia, la promesa para cada uno de nosotros. Luego nos dice: escucha a Dios, no a tus inseguridades ni a tus miedos, sino nos dice que debemos escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de sus hijos, nos habla la palabra de Dios. Luego nos dice: confía en Dios, no en tus propias fuerzas. La palabra nos enseña que nosotros debemos confiar en Dios, que las fuerzas da Dios, pero muchas veces el ser humano confía en sus propias fuerzas, confía en su propio ser. Pero la palabra nos enseña que debemos confiar en Dios, no en nuestras propias fuerzas. Así como el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel Dios le había bendecido grandemente, le había multiplicado sus animales, le había bendecido con casa, le había bendecido con muchas riquezas. Pero este pueblo de Israel dijo en su corazón, se creció un gran orgullo y dijo: yo lo he hecho con mi poder, yo lo he logrado con mi fuerza. Y por eso en esta mañana nos dice que nosotros en cada momento debemos confiar en Dios, no en nuestras propias fuerzas, porque esa fuerza, esa sabiduría nos da Dios. Pero el ser humano a veces no nos damos cuenta. Pensamos que todo lo hacemos, todo lo podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Pero no es así. La vida viene de Dios. La palabra nos dice: yo doy vida, yo doy muerte. Por eso en esta mañana, esta reflexión para ti, para mí, que la palabra nos enseña a confiar en Dios y no seamos pues como el pueblo de Israel, que en nuestro corazón crezca ese orgullo y digamos: no, yo lo he logrado con mi fuerza, con mi poder, sino siempre reconociendo, siempre dando las gracias a Dios por cada logro que tú puedas lograr en tu vida, siempre agradecidas con Dios. Y en esta mañana nos dice que Dios es más grande que nuestros problemas, Dios es más grande que tu aflicción, Dios es más grande que tú podrías estar atravesando. No lo sé por qué, pero es más grande Dios que tus problemas. Nuestros problemas hay que verlo algo pequeñito, porque el quien va con nosotros, el quien nos ayuda, nuestro castillo, nuestra roca, nuestro pronto auxilio, es Dios. En esta mañana te deseo que Dios te bendiga en gran manera. Muchas bendiciones.